Mi nombre es Harold Augusto Duarte Rojas, estudiante de Administración de Empresas de la Universidad Minuto de Dios de Ibagué, Tolima. A continuación les voy a hablar del conflicto y de las alternativas de resolución de conflicto. Entonces voy a darle unas definiciones y posterior a esto voy a exponer un caso de conflicto que existe en Colombia y en muchos países del mundo. Entonces, el conflicto es una realidad permanente de la vida que obstaculiza o perturba las normas relacionadas entre las personas y es percibido por quienes participan en la acción social desde ámbitos opuestos, como un obstáculo para la realización de sus propósitos. En este sentido, cada quien se aferra dogmáticamente a sus intereses, perspectivas y puntos de vista, absolutizando o negando los del opositor. El resultado es evidente: la incomprensión, la intolerancia y la violencia de conflicto es parte constante de la interacción humana. Entonces tenemos las alternativas de resolución de conflicto. Entre las formas de alternativas de resolución de conflicto se encuentra la mediación, la conciliación y el arbitraje. Es el proceso a través de la cual los actores o partes involucradas llegan a un acuerdo. Entonces, la mediación es un principio y sobre todo un proceso que trasciende el contenido del conflicto que se pretende resolver como alternativa a la violencia del enfrentamiento o el litigio. Es posible definirla como el proceso mediante el cual los actores del conflicto, junto con la asistencia de una persona o personas neutrales, aíslan sistemáticamente los problemas en disputa con el objeto de encontrar opciones, considerar alternativas y llegar a un acuerdo mutuo que se ajuste a sus necesidades. La conciliación. Entonces, la conciliación, etimológicamente, conciliato, proviene del verbo conciliare, que significa concertar, poner de acuerdo, componer o conformar a dos partes que se debaten en una controversia de intereses y propósitos diferentes. En término amplio, constituye el acuerdo logrado entre las partes con la ayuda de alguien que sirve de puente en la relación conflictiva. Ese alguien es un tercero imparcial, técnico y conocedor de las situaciones, que desarrolla una participación activa, dirige, orienta y propone fórmulas de arreglo con el fin de buscar el mutuo acuerdo como principio básico de la solución. Y tenemos el arbitraje, que es un mecanismo por medio del cual las partes involucradas en un conflicto de carácter transigible difieren su solución a un tribunal arbitral, el cual queda transitoriamente investido de la facultad de administrar justicia, profiriendo una decisión denominada laudo arbitral. A continuación les voy a hablar de un conflicto que se está presentando hace algunos años en Colombia y en algunos países del mundo, entre el gremio de los taxistas y la llegada de la aplicación Uber. ¿Qué reclaman los taxistas? Los taxistas están acusando a Uber de romper las reglas del juego, es decir, que están prestando un servicio ilegal, pero con justa razón, porque para poder entrar al negocio de los taxis se debe tener una inversión muy alta, de 90, 100, hasta más de 100 millones de pesos para poder comprar el vehículo y posterior a eso comprar un cupo que lo certifica legalmente como transporte público individual de pasajeros. Pero el problema radica principalmente que la inversión para entrar a este negocio es tan alta que el dueño del negocio debe contratar a un conductor donde este no va a tener un sueldo fijo. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer este conductor? Pues que el sueldo de ellos va a ser lo que les quede del producido del día y pues asimismo poder cumplir la cuota alta que ha fijado con el dueño del taxi. Es ahí donde el taxista debe hacer lo que sea para poder cumplir con dicha cuota y pues para que les quede algo para asimismo poder sobrevivir. Aparte de eso, pues unos gastos adicionales que tienen que gastar en combustible y entregar el carro lavado, esos son gastos que salen de parte del conductor del taxi. Pero hasta el momento Uber no hace parte del problema. ¿Pero quién es Uber? Uber es una aplicación la cual mantiene en contacto al pasajero con el conductor y presta un servicio similar al que prestan los taxis, que es de transportar pasajeros a los lugares donde éste lo requiera.
El problema es que, o la diferencia es que Uber, como no está regulado por el gobierno nacional, ellos cobran una tarifa más alta por este servicio. Es ahí donde viene la inconformidad de los taxistas, porque el dueño del taxi o el taxista invierte mucho y gana poco. En cambio Uber tiene una inversión muy mínima, pero las ganancias van a ser muy elevadas o muy diferentes a las del servicio de taxi. Además, Uber se ha caracterizado por su excelente atención, su excelente servicio y su alto grado de confiabilidad hacia el usuario. De ahí se desencadenan diferentes problemas hasta llegar a los actos de violencia entre las dos partes. Entonces yo como ciudadano que vive de cerca ese conflicto, porque en toda parte hay un taxi y en toda parte hay un Uber, entonces por eso digo que lo vivo de cerca, propongo que las partes se sienten con el gobierno nacional pues para disputar este tema y que asimismo este servicio se pueda legalizar. ¿Cómo? Pues que se regulen las tarifas de los que prestan servicio de Uber y que asimismo ellos paguen los impuestos correspondientes, así como lo hacen los dueños de taxis o los del gremio de los taxistas. En Ciudad de México se logró hacer este acuerdo y este servicio fue legalizado en este país. La otra propuesta que yo tengo es que el taxista, como requisito, debe recibir una capacitación de atención al usuario y también deben innovar en herramientas tales como aplicaciones similares a las que tiene Uber, pues para poder ser más competentes en este mercado. Entonces el gremio de los taxistas debe innovar mucho más para que así disminuya el conflicto y también aumente su grado de competencia ante el sistema Uber. Esas son las propuestas que yo traigo pues para poder solucionar este conflicto entre la guerra que hay en el gremio de los taxistas y el sistema Uber. Muchas gracias.